Familia, buenas noches. Un gusto de saludarles. Vamos a dar inicio a esta reunión que sé que va a ser de mucha información para cada uno de nosotros. Espero que estén con toda la disposición de aprender sobre un tema muy importante que hoy va a desarrollar el doctor, que es el estrés y la predisposición a la inflamación y la importancia del glutatión. Así que, sin más, bienvenido, doctor. El doctor es el doctor Sergio Acevedo, especialista en medicina biológica del Salvador. Así que le damos la bienvenida, doctor, y un aplauso virtual. Y es suyo el micrófono, doctor. Gracias, muy amable, José Miguel. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema el estrés, su predisposición a la inflamación. Pues vamos a iniciar dando un término que habla la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde describe pues que un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad. Y bajo esa situación, pues, perdón, permítanme, tengo que arreglar esto porque aquí hay un montón de cosas. Tenemos que entender que en la actualidad existen diversos factores de riesgo para la enfermedad, ¿verdad? Cuando hay una incidencia de crecimiento creciente que son una causa importante de la mortalidad en el mundo, sobre todo por las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la obesidad y la depresión. Esos son diversos los factores de riesgo que tienen una fuerte relevancia debido a su elevada incidencia en la población y las complicaciones que conllevan. Y aquí pues lo menciona, entre estos factores destaca el estrés, ¿verdad? El estrés pues es un factor de riesgo que puede predisponer a que en algún momento se pueda presentar cualquiera de estas enfermedades que anteriormente hemos mencionado. Y aunque se conoce que estar estresado no siempre es negativo, de hecho el estrés es provocado por todos aquellos estímulos ambientales, físicos o psicológicos que desencadenan en nuestro cuerpo mecanismos neuroendocrinos de autorregulación para mantener un equilibrio interno, energético y emocional. Es decir, el estrés nos prepara ante un evento que se pueda presentar en el cual no estamos preparados y el mecanismo puede ser de huida o de defensa. Entonces es parte de nuestro mecanismo de defensa, pero el problema es en sí que representa una condicionante. Entonces, el equilibrio en sí se denomina homeostasis, que es la base de nuestra salud física y mental, es decir, siempre debe haber un arriba, abajo, o un feedback, una retroalimentación, o una parte de estar estresado y bajar el estrés. Entonces, si bien los mecanismos neuroendocrinos pueden tener efectos adversos cuando se mantienen activos por periodo constante, que ese es el problema en sí, cuando esto se mantiene por mucho tiempo y prolongado. Entonces acá es donde verdaderamente aparece un desequilibrio y es lo que va causando todos esos problemas. Ahora, en la actualidad, estudios muestran una relación, ¿verdad? Entre el estrés y todas las enfermedades que hemos hablado, donde pues lo más importante es enfermedades como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la osteoporosis, la diabetes, inmunosupresión, la ansiedad, la depresión e incluso el desarrollo de algunos cánceres tienen su asidero en ese proceso estresante, ¿verdad? Que va a hacer o puede hacer que en algún momento pueda presentar un desequilibrio que conlleve a una inflamación, a una destrucción de tejidos y un daño permanente si esto no se controla.
Entonces, las funciones del organismo siempre tienen que ser equilibradas y a partir de 1929, Walter Cannon es el que determina el término de equilibrio homeostasis, que define como el conjunto de mecanismos, ¿verdad?, en los cuales pues son encaminados a mantener el medio interno estable en contra de los estímulos ambientales que tienden a destabilizarlo. Entonces se puede producir en situaciones que hacen peligrar la existencia del individuo y se pueden oponer a ellas mediante la lucha, ¿verdad?, con el agresor mismo. Esta respuesta de lucha o huida requiere la respuesta en marcha de mecanismos homeostáticos, entre lo que Cannon destacó los mediados por el sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal. Estos son los dos que tienen que ver en la producción de nuestro organismo en cuanto a poder ayudarnos para mantener nuestros mecanismos de defensa activos, ¿verdad? A nivel muscular, a nivel cardiovascular, todo se acelera. Entonces, porque se representa o una defensa o huida. Ya en 1936, Hansel J. describe el síndrome general de adaptación o conjunto de cambios orgánicos que entran en juego en respuesta a una gran variedad de estímulos nocivos. Dicha respuesta incluyó la hipertrofia de las glándulas suprarrenales, involución del timo, atrofia de órganos linfoides y úlceras gastroduodenales, ¿verdad? Pues que ahora vemos que esto pues también ha cambiado porque sabemos que hay causas por bacterias, y se le atribuyó un papel predominante en el estrés a los glucocorticoides secretados por la corteza suprarrenal. Entonces el punto acá es entender que estas dos estructuras de nuestro cuerpo son las que nos van a hacer que una serie de sustancias, neurotransmisores en sí vayan modulando la respuesta según la necesidad que se va presentando al estrés o al factor estresante o al detonador que va a ser ese estímulo externo que pueda conllevar a que el cuerpo necesita toda esa cantidad de sangre o toda esa cantidad de estímulos, ¿verdad?, para poder sobrellevar en ese momento el estrés que está pasando. Entonces, la palabra estrés se utiliza para indicar la respuesta del organismo, en tanto que al estímulo o agente nocivo se le llama estresor o estresante. Una situación estresante no tiene que ser necesariamente ingrata, es decir, algo malo. Puede tratarse también de una alergia o de una alegría interna, intensa. Y tampoco debe pensarse que el estrés siempre produce daño. Una actividad relativamente normal, como el partido de fútbol, por ejemplo, puede producir un estrés considerable sin causar efectos dañinos, deleterios. Y según Selye, la ausencia completa de estrés supone pues muerte, es decir, lo que se considera de esa manera. Entonces, todo el mundo sabe qué es el estrés, pero nadie sabe lo que es. Dice Seloga. Estrés es vida y vida es estrés. Ahora, el punto acá es que los estímulos estresantes incluyen cambios del medio interno, que eso es lo que ya genera un daño que puede ser permanente, como una lesión tisular, una disminución de la concentración de la glucosa, lo que se llama hipoglicemia, hemorragias, infecciones, etcétera. O por el medio externo como el frío, calor o agresión. Alteraciones psicológicas que pues conllevan miedo, ira, ansiedad, sorpresa, o la combinación de varios estímulos como puede ser, por ejemplo, la agresión, lesión tisular, dolor y ansiedad. Es decir, todas esas combinaciones son las que el cuerpo se enfrenta en el momento en que está pasando el estrés. Entonces, el estrés da lugar a una serie de ajustes a largo o corto plazo en los síntomas neuroendocrinos, nervioso y cardiovascular inmunitario, que permite al individuo adaptarse a una serie de estímulos tanto físicos como psicológicos. Por eso se habla del sistema PAIMO, la psico, neuroendocrino, cardio, inmunología. Entonces, estos principios es que conlleva que hay una unidad, hay una respuesta.
¿verdad? A todos los niveles, no solo por el estrés, sino también por la inflamación o por un problema en X que pueda en algún momento presentar el organismo. Pero las funciones fisiológicas como la inmunidad, la digestión y la reproducción y el crecimiento se inhiben manteniendo en estado de latencia, ¿verdad? Ya que no suponen un beneficio a corto plazo y no son esenciales para la supervivencia. Entonces aquí es donde debe quedar claro esto, que cuando la intensidad o la duración del estímulo exceden ciertos límites, se pueden llegar a producir cambios patológicos y aumentar o incrementar o exacerbar enfermedades, ¿verdad? Ya existentes como la hipertensión, la diabetes, las úlceras gástricas o alteraciones neurológicas o la predisposición. Entonces hoy estamos viendo jóvenes que trabajan, ¿verdad? Con un nivel de carga laboral alto, que están desarrollando enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple. Entonces son condicionantes que se debe de entender en que es necesario manejar esas emociones, ¿verdad? Entonces las cargas o las exigencias que hoy por hoy se presentan, pues puede representar un desgaste que al final el cuerpo ya no puede sobrellevar esa carga y entonces se manifiesta una enfermedad, lo que llama en una resistencia que al final pues ese lugar de menor resistencia, que es lo que se conoce en latín como locus de menor resistencia, es el que va a donde se va a manifestar la dolencia o la enfermedad. Entonces, en todo esto uno tiene que entender que hay diferentes condicionantes, ¿verdad? En primer lugar, la actitud que la persona tiene en cuanto a enfrentar los retos. Por eso es que cuando se habla primero de estrés por Selye, era algo tenso, era como el metal, es decir, estar tenso. Entonces, a partir de ahí nace la palabra estrés, pero eso es una palabra que pues es condicionada a partir del siglo finales del 18, principios del 19 y 20, pero, perdón, 19, 20, pero es importante entender esto, que esos factores, esas condicionantes, ¿verdad? Deberían de ser moderadamente trabajados. Y es aquí donde si la mente no tiene la capacidad de poder hacer un feedback, si pasa pensando en lo que le genera su estrés, entonces definitivamente va a haber un desgaste. Por eso es claro, cuando dentro de las emociones se hablan, la Biblia es un libro en el cual deberíamos de entender que nos ayuda a manejar nuestras emociones. Entonces, a partir de cierto momento, también hay otros autores que descubren cómo la meditación favorece a que el estrés no se siga disparando. Y hay estudios ya con diferentes universidades de Europa, de Estados Unidos, en el cual la meditación hace que el cuerpo no se encuentre simpáticamente del sistema nervioso neurovegetativo en un estado de simpaticotonía, se llama, es decir, excitable, sino pase a lo contrario, que es el sistema nervioso parasimpático. Así se hace el feedback, es decir, de la retroalimentación, de equilibrar esa situación. Y entonces encontramos, por ejemplo, versículos cuando habla la Biblia de que la tristeza seca los huesos. Eso es parte de lo que hoy vemos en la psiconeuroendocrinocardio-inmunología. Entonces es una emoción que también afecta somáticamente ya al organismo. Y dice también la misma palabra que la blanda respuesta, ¿verdad? Va a ayudar a aplacar la ira. Entonces son condicionantes que deberíamos de entender de que son factores estresantes y que se deben de ir moderando.
Lo otro también, cuando hablamos del pensamiento, es importante dirigir el pensamiento a lo que ya la experiencia bíblica de años y años nos hace hacer reflexionar cuando dice, tú guardarás, hablando de Dios Padre, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Es decir, aquel cuyo pensamiento. Y entonces, esos son lo que más tenemos que ir entendiendo en este sentido. El feedback, esa parte de bajarle, ¿verdad? Porque lo más difícil es cuando se ve, por ejemplo, en cánceres de ovario, los cuales los estudios están mostrando que alrededor de ese cáncer, si existe estrés aún durmiendo, son los que menos, según los estudios, se recuperan de cáncer de ovario, porque permanentemente hay una inflamación en esa área. Y entonces, si no se hace el feedback, es decir, si el estrés persiste, entonces la recuperación es menor. Contrario a los que su proceso inflamatorio alrededor, ¿verdad?, del cáncer de ovario es limitado, pues también la recuperación también muestra cierto nivel de recuperación. Y así, por ejemplo, hay diferentes estudios como un 25% de recuperación de aquellos que en estado terminal recibieron, ¿verdad?, palabras y pudieron recuperarse en alguna medida de los que no la recibieron. Por eso, como le explico, hay muchos universidades que están exponiendo la importancia de la meditación para bajar ese corre-corre que generalmente hace que vaya acompañado de insomnio y que posteriormente eso conlleve a una acidez permanente que hace la inflamación y que a la larga puede presentar una degeneración. Entonces, los estadios de sueño-vigilia que deberían de darse a partir de las 10 de la noche, donde hormonalmente sale la melatonina e induce sueño, debería de respetarse para que al levantarse en una concentración de picogramos, que es pequeñísima el estudio, la salida que hace el cuerpo de interferón, que con solo eso necesita para su sistema de defensa también. Entonces, todos esos factores es importantísimo irlos valorando. Entonces, por ejemplo, aquí en la meditación reduce la actividad eléctrica cerebral y aumenta las ondas alfa. Esto pues habla el doctor Greg Job de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, halló que luego de los primeros 20 minutos de meditación, las ondas beta disminuían en el lóbulo, ¿verdad? Y lo que esto hace, pues, sobre todo en el lóbulo frontal, donde está esa parte de raciocinio, que procesa el racionamiento, la planificación y las emociones. Y el lóbulo parietal responsable de la orientación en tiempo y espacio. Esto disminuye su actividad al igual que el tálamo, que es la que envía la información cerebral, sensorial, al cerebro, y la formación reticular, que es la red neuronal que transmite estímulos al cerebro, neutraliza sus señales de alerta. Por eso es importante hacer la meditación, porque esto nos permite activar las ondas alfa. Y entonces nos va a permitir al final del día, como al inicio del día, entender de que pues somos frágiles, somos humanos, y que esta parte también del diario vivir, de la cotidiana forma de vivir, debe de estar regulado. Pero la otra parte es ya los factores que estamos viendo que también predisponen a la inflamación. Entonces, el mismo estrés conlleva una inflamación, es decir, una condición de hipertensión a nivel del endotelio vascular es una inflamación generalizada porque el endotelio está en todo, esparcido en todo el organismo, y si está inflamado, él va a estar inflamado diferentes áreas, va a disminuir el riego sanguíneo, la calidad del oxígeno también va a cambiar porque pues no es lo mismo, ¿verdad?, que se lleve sin hipertensión a nivel de la perfusión del tejido pulmonar o el tejido renal
en su filtración. Y pues todo eso conlleva a que pueda causar un nivel de esfuerzo adicional porque los músculos en sí no responden y es necesario activar esa fuerza muscular, proteger el endotelio vascular, ¿verdad? Para que también el tejido cerebral no sufra una carga adicional de lo que pues no está acostumbrado si hay un estrés permanente. Entonces, estudios relacionados con estrés e inflamación, ¿verdad? En este estudio del 2012 mostraron que el aislamiento social en adultos mayores produce estrés y favorece procesos inflamatorios mediados por la elevación de cortisol e interleucina 6, efecto que se observa más en mujeres que hombres. ¿Qué tuvimos en todo este tiempo con el COVID? Confinamiento. Entonces, ellos veían cómo también en ratas inoculando a nivel de la boca material que favorecía el cáncer, veían que los ratones aislados eran los que más se veían afectados con el aislamiento. Y entonces, pero también en los estudios, ¿verdad? Ya en general en humanos, veían que pues los adultos mayores, al tener ese estrés, también favorece la inflamación, ¿verdad? Por el cortisol, porque esto es lo que más va. El cortisol es bueno al inicio, pero debe de dejar de producirse en la concentración que ya es desproporcional, que el cuerpo ya no tolera y entonces produce un daño. Entonces debe de haber un feedback, debe de haber debe de disminuir, igual que las interleucinas. Entonces eso es inflamación y este estudio muestra que el estrés psicosocial, además de elevar los niveles de sangre cortisol, también eleva de manera paralela la expresión génica del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas, que es el factor kappa beta. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Ese participa en procesos inflamatorios crónicos que son fuertemente vinculados al desarrollo de cáncer o a enfermedades en general de inflamación e inmunosupresión. Por lo tanto, el estrés por aislamiento social pudiera tener el potencial de funcionar como un detonante, no solo en cáncer, sino en otras enfermedades, donde el factor de necrosis tumoral kappa beta se ha reportado que junto con las citocinas proinflamatorias, la interleucina 6, interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, favorecen la acumulación de especies reactivas de oxígeno, que son los radicales libres, las cuales se encuentran involucradas en el desarrollo, progresión y metástasis de diversos tipos de cáncer e inflamación crónica a la vez. Entonces, al respecto, las hormonas vinculadas con el estrés regulan e incrementan el metabolismo celular y pues los radicales libres, especies reactivas de oxígeno. Y además que el estado de ánimo se encuentra vinculado con la actividad enzimática antioxidante en el cáncer, en este caso de ovario. Entonces es importante resaltar que la transcripción de las metaloproteínas es inducida por las interleucinas, como interleucina 1 y 6, que se producen en las células involucradas de la respuesta inmune y también se encuentran implicadas en la inflamación aguda y crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante controlar el efecto que va a hacer el estrés, como es la inflamación, que también es una inflamación crónica, pero también conllevar a bajar el estrés con la meditación. Entonces, nosotros conocemos que dentro de los estudios de Max International, los estudios que hizo el doctor Keller con el doctor Nagasawa, son productos que conllevan por el efecto de glutatión a modular la inflamación y las respuestas de estas interleucinas, y como también los factores hormonales se ven equilibrados. Entonces, acá cuando vemos con solo ciertos ejemplos, entendemos la necesidad de todo lo que como beneficio se podría restar si la inflamación se mantiene en tiempo y espacio. Entonces, el doctor Keller desarrolla esta formulación
¿verdad? De nombre MaxXL, y esto es el estudio. El resumen de los resultados reportados del estudio clínico controlado en el caso del MaxXL después de 60 días de uso, experimentaron un aumento promedio en sus niveles de glutatión intracelular. Recordar que el glutatión es el antioxidante más poderoso del cuerpo y normalmente disminuye un 10% a un 12% por década. O sea, el envejecimiento comienza a partir de los 30 años y entonces a partir de ahí debería de mantenerse un nivel adecuado de glutatión, porque sobre todo aquellos jóvenes que están en un nivel ejecutivo con cargos estresantes, el efecto que causa el estrés, aparte de todas las enfermedades que hemos visto, también aparte de la inflamación crónica, pues entonces el efecto que la inflamación puede causar, pues va a verse mermado si su nivel de glutatión está equilibrado o en respuesta a la demanda, porque muchas veces se acaba, ¿verdad? La demanda es tan grande que no es suficiente para suplementar o suplir las necesidades en general que el organismo está en ese momento necesitando. Por lo tanto, ese déficit va a ser aprovechado por la inflamación crónica, no va a haber ese control de la inflamación y por lo tanto va a haber estos cambios. Pero aparte de eso, experimentar un aumento promedio en el nivel de la dehidroepiandrosterona, un 46%, del factor de crecimiento insulínico tipo 1, un 40%. Donde estas dos, la DHA y la IgE1, son indicadores de los niveles presentes de la hormona de crecimiento, la cual indica la edad cronobiológica que va disminuyendo con la edad. Entonces, esto es importantísimo porque esto en el proceso inflamatorio es clave y en el control hormonal en general. Y esto es clave en el trabajo muscular en general también. Pero aquí vemos cómo también estos mismos estudios que Max tiene trabajan sobre las interleucinas proinflamatorias. Experimentaron una disminución del 61% en el factor necrosis tumoral alfa, que en aquel momento, hace como 22, 25 años, es uno de los 3 indicadores de inflamación intracelular. Los nuevos estudios pues ya muestran cómo también disminuye la respuesta exagerada de la interleucina 1 y 6. Entonces, la tecnología de la riboceína, el laboratorio que el doctor Nagasawa elaboró de nombre Celgevity, al cual este producto también en honor a su laboratorio pues lleva ese nombre, Celgevity. Él, siendo experto en química, ¿verdad? Crea una presentación, una formulación donde ya no eran 60 días lo que se necesitaba para elevar el glutatión, sino unos pocos días. Entonces, él en su investigación con la doctora Smith por casi 30 años, encontraron que la fórmula riboceína, que es la molécula patentada que Max International tiene, es la que se favorece en la absorción, ¿verdad? En este caso, la ribosa envolviendo a la cisteína evita que se degrade a nivel del estómago. La cisteína entra con facilidad al torrente circulatorio y aumenta de esta manera el glutatión. Entonces el doctor Herbert Nagasawa todavía vive, el doctor Keller ya falleció, pero él con todo lo experiencia y todo su staff de grupo a nivel de la Universidad de Minnesota, pues entonces tienen otras investigaciones, porque son 22 estudios clínicos, ¿verdad? Y diferentes estudios que también han hecho los pares, es decir, personas que han querido corroborar que efectivamente lo que Max International ofrece, que es a través de su molécula patentada riboceína, hace lo que dice hacer. Entonces, 170 publicaciones revisadas, ¿verdad? Ya está jubilado y pues por mucho tiempo fue editor del Journal de Química Médica en la universidad. Entonces, en sí, esta fue la parte mayor del reto que se dio. La cisteína, ¿verdad? Unida a la ribosa, no permite que se degrade, está muy fija, enlazada, y puede ser entregada por vía oral.
al ser entregada por vía oral, entonces ya en el organismo existe esto, la ribosa y la cisteína en el cuerpo, donde la cisteína nos va a aumentar el glutatión y la ribosa nos va a ayudar con el ATP. Entonces recordar que aquí es un trabajo doble, ¿verdad? Porque tenemos el azúcar ideal para el músculo, para que su demanda energética esté compensada, y el glutatión que a nivel mitocondrial es clave, tanto su efecto que todas las reacciones que hace a nivel del sistema nervioso, a nivel endocrinológico, bueno, en fin, en todos los sistemas, porque prácticamente es ubicuitario, sus necesidades como el fibroblasto, ¿verdad? Entonces está ahí presente haciendo que esta demanda a nivel mitocondrial, pues junto con el ATP pueda se favorecer, ¿verdad? Porque recordar que los radicales libres, en cuanto al trabajo enzimático, la glutatión peroxidasa es la única que entra en la mitocondria, porque pues ahí no puede llegar la catalasa. Entonces ese trabajo pues lo hace la glutatión peroxidasa, y el glutatión elevado pues va a favorecer la eliminación no solo de radicales libres, sino va a hacer que la mitocondria, que es la primera en señalizar en cuanto a moléculas para protegernos contra los virus, pues va a tener la suficiente capacidad de poder responder. Entonces el ATP, que el trifosfato de adenosina, la fuente de energía de las células o la moneda energética de la vida, es importante para el trabajo muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el estrés? En el estrés hay inflamación, pero aparte de inflamación hay demanda. La persona estresada demanda que su sistema nervioso esté trabajando de la mejor manera. Demanda que su trabajo hepato-renal esté adecuado, su sistema digestivo también. Entonces, si no hay una suplementación, va a ser fácil presa de cualquier enfermedad. Y por lo menos en el efecto inflamatorio, si la actitud no cambia, ¿verdad? Entonces, si la actitud no cambia, que es importante en el estrés, pues bajar la inflamación. Y otra cosa importante es hacer un feedback el séptimo día. Por eso hay un día de descanso, un día de reposo, porque ahí es donde baja esa carga de toda esa cantidad de hormonas, sea cual sea que esté elevada, para poder hacer esa retroalimentación, ese feedback. Entonces, por ejemplo, vemos como aquí actualmente en PubMed, los estudios que se hacen sobre glutatión andan alrededor de 150,000 estudios de publicaciones, ¿verdad? Paralelamente a él, el que se ha disparado también en los últimos años ha sido la vitamina D. Y luego existe la vitamina C, la vitamina E. Entonces vemos la importancia de estos suplementos, porque se ha encontrado que estos antioxidantes trabajan. Y lo importante es pues contar con ellos en el momento de la necesidad. Así pues, los diabéticos que su factor estresante, por el pensamiento que hay siempre el diabético se puede desarrollar, recordémonos, por condiciones estresantes, ¿verdad? Hay factores predisponentes que genéticamente se pueden favorecer, pero si el factor estresante está constantemente estimulando, entonces ese proceso inflamatorio y estresante y esos cambios en general metabólicos van a hacer que pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, los desórdenes cerebrales y el sistema nervioso central están ligados al estrés también oxidativo, y elevar los niveles de glutatión en enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer ayuda a combatirlo. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración, porque en enfermedades autoinmunes también el uso del Max Infuse como el Celgevity, Max One o Max XL ayudaría también en todas esas condicionantes. Entonces, el glutatión, ningún otro antioxidante es tan importante para la salud en general como el glutatión. Es el regenerador de las células inmunológicas y el agente desintoxicante más valioso del cuerpo. Los niveles bajos de glutatión se relacionan con el envejecimiento prematuro. Deja acordar que el estrés genera envejecimiento prematuro, ¿verdad? Si la persona está constantemente exponiéndose, entonces el envejecimiento va a ser
que su desgaste pues conlleve a todas esas condiciones. Es un hecho que el envejecimiento está relacionado con la disminución drástica de los niveles de glutatión. Recordemos eso, entonces los niveles bajos de glutatión se ven implicados en muchas de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Catarata, Alzheimer, Parkinson, aterosclerosis y otros. Entonces, esto también, ¿verdad? Es importante si el glutatión u otros importantes antioxidantes como la vitamina C y E no podían realizar funciones adecuadamente para proteger nuestro cuerpo contra las enfermedades. También a nivel de colesterol, si tenemos un hígado sano, pues la producción de hormona madre a nivel de colesterol va a ser importante. Recordémonos que cuando hay estrés, ¿verdad? El colesterol y los triglicéridos se van a elevar. Se van a elevar por compensar el trabajo que hace la conducción neurológica a través de la mielina. La mielina demanda colesterol, ¿verdad? El trabajo en la mujer demanda hormona madre. Entonces eso va a pasar, por respuesta a la demanda del trabajo mental que la persona está teniendo, se va a elevar el colesterol triglicéridos si no tiene un problema metabólico como un síndrome metabólico. Pero el estrés pues también puede causar obesidad. Entonces como respuesta, ¿verdad? El colesterol se va a elevar como respuesta al estrés. Entonces es importante tener eso. Y aquí pues tenemos uno de los productos que ya algunos de ustedes conocen, como es el Celgevity, que contiene la molécula patentada, es un TM de riboceína, pero tiene más extracto de aloe, el acemanam, que ayuda a bajar la inflamación intestinal, ¿verdad? Y necesitamos que el colon esté trabajando en estado adecuado. Tiene antioxidantes importantes que van a ayudar a potencializar el efecto del glutatión, como el resveratrol, el extracto de semilla de brócoli. Tiene un antioxidante particular que va a trabajar también en el área cerebral, como el ácido alfa-lipoico. La vitamina C, tal cual, no trabaja como antioxidante en la grasa, pero sí lo hace el ácido alfa-lipoico. El extracto de raíz de cúrcuma que ayuda a la inflamación, a las alergias, ¿verdad? Que tiene alguna investigación en el caso de COVID, también importantísimo, su uso endovenoso. Extracto de semilla de uva, que también es un antioxidante. La quercetina, que es el oonosfero importantísimo para que el zinc pueda entrar a la célula y hacer su efecto antiviral, ¿verdad? Por eso se utiliza también zinc, vitamina D, vitamina C, melatonina que se está utilizando y pues la ivermectina, que es el esquema que pues están utilizando en la prevención de COVID. Acordarnos, como lo hemos dicho, el confinamiento que desde el 2012 se vio en ese estudio, cómo predispone condiciones, sobre todo en la mujer. La mujer no puede estar encerrada, ¿verdad? Es un hecho y ese estudio lo demostró, cómo se enfermaron más. El cardomariano, que es un hepatoprotector, un controlador también que nos ayuda a mejorar el trabajo insulínico. La vitamina C, que pues conocemos que es un antioxidante excelente. Y este otro producto que también es único en Max International y es único a través de el Celgevity, la selenio-metionina. Esta combinación lo que permite, aparte de que el glutatión es selenio dependiente. Si no hay selenio, el glutatión no va a trabajar bien, ¿verdad? Y también la NADPH, que también es otro factor importante. Pero la selenio-metionina nos ayuda muchísimo en la flexibilidad articular. Es clave, ¿verdad? Porque cuando se presentaron los casos de chikungunya o Zika que hacía ese daño, porque el hígado también mantenía ahí el microorganismo, entonces sus efectos de detoxicación para evitar la polimerización de la matrix no era adecuado, por eso son las tendinitis. Entonces, la glucosamina es importante, pero la selenio-metionina es importante porque tanto necesita cisteína como selenio, como metionina, para la flexibilidad articular, para que los enlaces sulfidrílicos que ahí se mantienen,
pues hagan eso. El Cardicept, que ayuda muchísimo como antiinflamatorio de la alergia, y la pimienta negra para que todo esto se absorba. Entonces se puede hablar por mucho tiempo de cada uno de estos, de todos los beneficios. Son 12 micronutrientes, ¿verdad? Que lo que hacen son coequiperos que van a ayudar a que el glutatión pues mantenga una condición óptima y se pueda absorber, y pueda también adicionalmente todo el resto de estructuras hacer su mecanismo de detoxificación, de nutrición y de activación a los sistemas. Entonces, es importantísimo. Y si vemos, por ejemplo, como efecto del estrés, la depresión, pues entonces debemos entender que la melatonina es importante que esté presente. Pero pues la melatonina depende mucho del trabajo de la serotonina. Y la serotonina depende a la vez del triptófano. Y el triptófano depende a la vez de la glicina. Entonces Max International tiene el producto Max XL, que ayudaría mucho en el trabajo intestinal en favorecer la producción de ese casi 92%, ¿verdad? Que debe de haber de serotonina a nivel de intestino grueso, porque ahí es donde más se produce. Entonces, una cosa pues va a favorecer a la otra, y estas son comunicaciones, ¿verdad? Que van a ayudar a que el organismo responda ante una condición estresante. Por eso hemos hablado de todo esto, ¿verdad? Porque también es necesaria la actitud. La actitud es importantísimo, mantener ecuanimidad, ¿verdad? Mantener la paz con Dios y con los demás, porque así dice su palabra, y que eso trasciende, ¿verdad? Porque dice, tú guardarás en completa paz, pero dice que en cuanto dependa de vosotros, ¿verdad? Si hay virtud alguna en esto, pensad todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que de un hombre sea, nos habla que debemos nosotros de ejercer la meditación a través de esa paz que solo Él nos da. Entonces, con eso y todo lo que tenemos con la ayuda de Celgevity, pues podemos también ir mejorando las condiciones en general de salud. Y pues aquí vemos, ¿verdad? Todo lo que hay, lo que hemos hablado de la selenio-metionina, que es importante en la flexibilidad. Muchas gracias. Perfecto. Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo por su tremenda presentación de esta noche. Creo que ha sido un tema muy, muy interesante, principalmente por todo este proceso que hemos vivido en estos últimos 12 meses de confinamiento, y que muy bien usted lo explicaba, la parte de cómo eso puede generar estrés, y eso tiene que ver con problemas de inflamación. Así que muchísimas gracias por su apoyo, doctor. Esta conferencia está grabada, y lo más seguro es que para todos los socios va a estar disponible en los próximos días a través del canal de YouTube, donde se están subiendo todas las conferencias, y van a tener la oportunidad de poder chequear esta información. A los amigos que han estado conectados esta noche, les damos las gracias por estar esta noche muy atentos a la información. Quiero decirles que agradezcan a la persona que los ha invitado, porque es una persona que ha pensado en ustedes, quiere el bienestar de su salud física, de su salud espiritual, de su salud en todas las áreas, y creo que vale la pena que tengan una reunión, se sienten con la persona que lo invitó, para que ustedes puedan chequear toda la información. Hay videos, hay material audiovisual, hay toda la información que ustedes necesiten sobre los productos de Max, y los van a obtener a través de la persona que los invitó. Así que agradecemos muchísimo al doctor, y agradecemos a ustedes que han estado conectados esta noche.